Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. Juez ordena captura de Silvano Aureoles por caso de peculado. Gobierno de Puebla y sector privado impulsan nuevo consejo. El INE estimará participación en la elección judicial del 1 de junio y además fija el 30 de mayo como fecha límite para recoger su credencial. Reunión de Jucopo con García Harfuch es clave, afirma Monreal. García Harfuch informa sobre avances en seguridad. Por su parte, Rubén Moreira critica iniciativas de seguridad y proceso electoral. Detienen a 11 elementos de la Guardia Nacional por ordeña de ducto. El hijo de López Obrador publica listas de candidatos para la Suprema Corte. Sheinbaum cuestiona a la CENTE por llamado a boicot. La coordinadora niega intento de sabotaje de la elección judicial. La Ficel despliega personal en todo el país por elecciones. Abey descarta fraude electoral por campaña de acordeones. Morena busca robar la elección, afirma Alejandro Moreno. Alcalde de Uruapan reta a Sheinbaum sobre seguridad. Arturo Ávila denuncia guerra sucia en su contra. Aumenta 367% la recaudación por precios de transferencia, afirma el SAT. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados, más noticias y aún mucho más. Hoy es martes 27 de mayo de 2025. Tenemos muchísima, pero muchísima información, así es que aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La jueza federal Jovita Vargas, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por incumplir las condiciones para conservar la protección judicial. Aureoles no pagó la garantía de $1 millón ni se presentó ante la jueza de control en el reclusorio Oriente para conocer las imputaciones relacionadas con peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, durante su mandato de 2015 a 2021 se habrían desviado más de 3.412 millones de pesos destinados a la construcción de 7 cuarteles. Con la revocación de la suspensión definitiva, la jueza Vargas ordenó la ejecución de la orden de aprehensión, aunque aclaró que podría reactivarse la protección si Aureoles cumple con las obligaciones antes de su detención. El caso, radicado bajo el número 118/2025 en un juzgado de control del reclusorio Oriente, sigue en curso por parte del Ministerio Público Federal, sin que hasta el momento se haya reportado la localización ni la comparecencia del exgobernador. Y por su parte, el gobierno del estado de Puebla anunció la próxima creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental, que articulará esfuerzos con empresarios y sindicatos para impulsar la economía local y fortalecer la inclusión social. La iniciativa surgió de una mesa de trabajo entre el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta de Coparmex, Beatriz Camacho, quien destacó la importancia de integrar la ciudad modelo como uno de los 14 polos de desarrollo del bienestar, enfocados en el clúster de electromovilidad. Por su parte, Héctor Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reiteró el respaldo del sector privado al Plan México y al Plan de Desarrollo Estatal. Con este nuevo consejo, se busca generar empleo, diversificar la economía e impulsar proyectos sostenibles en concordancia con las directrices federales de soberanía alimentaria y tecnológica. Se espera que los acuerdos alcanzados se traduzcan en acciones concretas para mejorar las condiciones económicas y sociales en la entidad. Y ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Massachusetts, Donald Trump acusó a Harvard de retrasar la entrega de información sobre estudiantes extranjeros, amenazando con retirar $3,000 millones en subvenciones federales y redirigirlos a escuelas técnicas. Argumenta que la universidad alberga individuos radicalizados y fomenta políticas antiamericanas y antisemitas. La jueza Alison D. Burroughs concedió una orden temporal para impedir al gobierno revocar la certificación que permite a Harvard recibir
estudiantes internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional acusa a la universidad de no cumplir con solicitudes de información y de promover simpatías pro Hamas. Harvard, que ya presentó una demanda, alega violaciones a derechos constitucionales y afirma que la revocación afectaría a más de 7,000 estudiantes internacionales. La audiencia está programada para este martes en Boston. En Hawái, el volcán Kilauea entró en erupción este fin de semana con fuentes de lava de hasta 300 metros de altura. La erupción comenzó con pequeñas salpicaduras y se intensificó el sábado, generando un espectáculo de lava en movimiento. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que los respiraderos norte y sur alcanzaron alturas máximas de 300 y 70 metros respectivamente, aunque la actividad disminuyó posteriormente. Desde diciembre de 2024, el volcán presenta episodios eruptivos intermitentes. El patrón de erupciones sigue ciclos de acumulación y liberación de presión, sin cambios significativos en la presión de la cumbre. En Colombia, presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional destruyeron más de 50 máquinas y vehículos durante un ataque a las obras de la autopista troncal del Magdalena 2 entre Pelaya y Curumaní en el departamento de Cesar. 2 miembros del personal de seguridad fueron retenidos y agredidos. La concesionaria responsable denunció la destrucción de maquinaria esencial como mezcladoras, excavadoras, camiones pesados y otros vehículos. En Chiapas, autoridades confirmaron el 4º caso humano de miasis causada por gusano barrenador en menos de una semana en el municipio de Mapastepec. Se trata de un adulto mayor hospitalizado en el IMSS. 2 de los 4 casos ya han sido dados de alta. Las autoridades intensifican la vigilancia en la zona, donde también se han reportado alrededor de 100 casos en animales. La miasis es una infección provocada por larvas de mosca que afecta heridas abiertas en humanos y animales. La Secretaría de Salud recomienda notificar los casos en las primeras 24 horas y recolectar muestras para análisis. En México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que casi 20,000 escuelas, el 9.8% a nivel nacional, suspendieron clases por el paro de la CENTE. Oaxaca fue el estado más afectado con el 95% de sus planteles sin actividades. Aún así, el 92.1% de los alumnos de educación básica asistieron a clases durante esa semana. Además, recordó que se otorgó un incremento salarial del 9% retroactivo a enero y del 10% a partir de septiembre, el segundo más alto en 40 años. Hasta aquí la visión global del martes, Fernando. Excelente día. Te agradezco muchísimo, Laura. Muy buenos días. En más información, le platico que el Instituto Nacional Electoral aprobó modificaciones al Sistema de Información sobre Desarrollo de la Jornada Electoral, SIGE, para presentar una estimación preliminar de participación ciudadana en la elección judicial la noche del 1 de junio. La muestra, conformada por 1,644 casillas distribuidas proporcionalmente, serán seleccionadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y operada por asesores y personal del INE. Consejeras y consejeros como Carla Humphrey y Jaime Rivera expresaron reservas sobre la falta de planeación y posibles afectaciones técnicas, aunque finalmente la medida fue avalada. Además, el INE respondió a una consulta de la candidata a ministra Paula María García Villegas, indicando que su asistencia y difusión en redes sociales de un acto en Puebla durante la veda electoral constituiría propaganda indebida. La jornada electoral del próximo 1 de junio incluye la histórica elección por el voto popular de integrantes del Poder Judicial, y la estimación de participación no sustituirá los resultados oficiales, sino que complementará la información del proceso. Y precisamente en este marco le cuento que el INE informó que el próximo 30 de mayo es la fecha límite para recoger la credencial para votar reimpresa por robo o extravío, trámite que debe realizarse en el mismo módulo donde se gestionó. Por supuesto, la credencial será indispensable para participar en la elección del próximo 1 de junio, en la que por primera vez, usted lo sabe y lo sabe bien bueno, se elegirán por voto directo a las y los integrantes del Poder Judicial. Ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. Mexicana de Aviación ha avanzado en la calidad de su servicio, manteniendo tarifas bajas y un trato cercano en cabina. Sin embargo, continúa operando con una ocupación promedio inferior al 30% y limitaciones estructurales derivadas de su operación exclusiva en el AIFA, cuya conectividad limitada y lejanía afectan la demanda.
Aunque el gobierno ha prometido reforzar la flota con 20 aviones Embraer, no existen fechas ni estrategias claras de expansión. La falta de transparencia financiera y la escasa promoción comercial limitan su crecimiento. Por ahora, la aerolínea mantiene un servicio digno y estable, pero con un nicho de mercado insuficiente para llenar vuelos diarios y sin garantía de rentabilidad a largo plazo. El puerto de Liverpool, en conjunto con la familia Nordstrom, concretó la compra de la cadena de tiendas estadounidense Nordstrom, obteniendo así un 49.9% de participación indirecta. La familia Nordstrom retendrá el 50.1% y continuará al frente de la empresa, que dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York. La operación se realizó por $1.230 millones, utilizando recursos propios y financiamiento previamente anunciado. Empresas como Ford y Walmart aumentaron precios en Estados Unidos debido a los aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump, principalmente sobre productos chinos y vehículos importados. Ford subió los precios de 3 modelos fabricados en México hasta $2,000, mientras que Walmart, que obtiene un tercio de sus ventas con productos importados de Asia, ajustará precios a finales de mayo y junio. Trump criticó públicamente a Walmart por trasladar los costos a los consumidores. Target, afectada por los mismos aranceles, optó por recortar sus previsiones en lugar de subir precios. En contraste, la mexicana Chedraui mantiene cautela en sus operaciones en Estados Unidos, buscando estrategias con proveedores y ampliando su red de alianzas para sostener la competitividad sin impactar significativamente los precios. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Y en lo político, le cuento que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el legislador Ricardo Monreal Ávila, informó sobre la relevancia de la reunión de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, esto para abordar la situación de la seguridad pública y operativos recientes. Monreal deslindó a Morena de actos ilegales en la elección judicial del próximo 1 de junio, pidió acudir a las urnas y defendió la transparencia y la presunción de inocencia respecto a las propiedades de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Y luego de esta reunión, tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal, como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofrecieron una conferencia de prensa, le decía, tras la reunión de más de 3 horas con coordinadores y coordinadoras parlamentarios de la Cámara de Diputados. García Harfuch expuso avances en la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando en más de 21,000 detenciones, 11,000 armas decomisadas, 150 toneladas de droga aseguradas y 915 laboratorios destruidos. Informó sobre el despliegue de la Guardia Nacional para las elecciones judiciales del próximo 1 de junio y las investigaciones en cursos por el doble homicidio tanto de Jimena Guzmán como de José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como por casos de robo de combustible. Monreal subrayó el respeto a la soberanía nacional frente a la cooperación internacional en seguridad y la necesidad de reformas legales con enfoque en derechos humanos. ¿Quieres saber un dato curioso, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues en esta conferencia de prensa no se mencionó ni una sola vez, el caso Teuchitlán. Y en este marco, el diputado federal Rubén Moreira Valdés, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, allá en la Cámara de Diputados, se refirió a la reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana, para expresar las preocupaciones de su bancada sobre las propuestas legislativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad e inteligencia. Tras el encuentro, Moreira advirtió que estas iniciativas podrían afectar las libertades individuales y carecen de un enfoque presupuestal y de evaluación externa. El PRI planteó la creación de 3 mesas de trabajo, una para revisar las leyes de seguridad, otra para analizar delitos específicos como el robo de hidrocarburos y una tercera para discutir la transparencia de las estadísticas de seguridad. Moreira cuestionó la veracidad de las cifras oficiales de homicidios, proponiendo que instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana participen en su revisión. El legislador señaló que la percepción de inseguridad crece entre la población, mientras Morena impulsa un posible periodo extraordinario de sesiones para discutir las reformas, advirtiendo que estas no deben aprobarse sin un análisis detallado. Además, acusó a los siervos de la nación de repartir apoyos en el marco electoral y alertó sobre la presunta ley censura que afectaría la libertad de expresión. Durante la reunión, diputados del PRI expusieron problemas locales como la inseguridad en Campeche, en Tabasco y las carreteras del centro del país. Finalmente, Moreira insistió en una metodología clara para clasificar las muertes violentas en la Ciudad de México y la necesidad de colaboración con instituciones académicas para garantizar la precisión
de las estadísticas. Y por si lo anterior fuera poco, bueno, pues 11 elementos de la Guardia Nacional, la flamante Guardia Nacional, bueno, fueron detenidos en flagrancia en el municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato, tras ser sorprendidos presuntamente extrayendo combustible de una toma clandestina en la comunidad de El Espejo. El operativo, realizado por policías municipales en el libramiento de Palmillas, permitió ubicar un autotanque conectado a la toma ilegal y custodiado por 3 patrullas oficiales de la Corporación Federal. La intervención concluyó con la detención de los uniformados, entre quienes se identificó a mandos como un teniente y un subteniente, así como 8 elementos de batallones de Tlaxcala y Michoacán. La Fiscalía General de la República en Celaya abrió una carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los detenidos, quienes se enfrentan posibles cargos por robo de hidrocarburos. El huachicol, usted lo sabe, sigue siendo un delito de alto impacto en Guanajuato y otras regiones del país, con operaciones federales y estatales en curso para contener esta actividad vinculada a la delincuencia organizada. Y en tanto, vamos a un dato. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El 27 de mayo de 1819, en el Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolívar en Angostura, Venezuela, se aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia, con la que se unieron los territorios de Nueva Granada, actuales Colombia, Panamá y parte de Ecuador, y Venezuela en la Gran Colombia. Este hecho constituyó un paso esencial en la consolidación de un proyecto político regional para enfrentar el dominio colonial español. La decisión buscaba coordinar mejor los esfuerzos militares y políticos de las fuerzas patriotas y fue clave para el éxito de campañas como la de la Nueva Granada, que culminó en la victoria de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Aunque la Gran Colombia se disolvió en 1830, su creación simboliza el ideal bolivariano de unidad latinoamericana, cuyos ecos persisten en los proyectos de integración regional. Hasta aquí el dato del día, Fernando. Excelente martes. Y en otros temas, le cuento que José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de X, Twitter vaya, una lista de candidaturas preferidos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perfiles afines a la llamada Cuarta Transformación. Entre los nombres destacan Lenia Batres, Loreta Ortiz y María Estela Ríos. El anuncio ocurre días antes de la elección judicial, mientras persisten cuestionamientos de la oposición por la presunta coacción en la votación legislativa. La ratificación de los nuevos ministros será responsabilidad del Senado. Y en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el llamado de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a boicotear la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, al considerar que las demandas magisteriales no están relacionadas con la reforma judicial. Reconoció el rechazo compartido a la reforma de pensiones de 2007, pero señaló que su derogación implicaría una carga financiera insostenible para el Estado. Lamentó los bloqueos recientes como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llamó a la CENTE a manifestarse pacíficamente. Reiteró que la mesa de diálogo sigue abierta y confirmó que la elección judicial se realizará conforme a lo previsto. Y en respuesta, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, insisto, la CENTE, la CNTE, rechazó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un presunto boicot a la elección judicial del próximo 1 de junio. Durante una manifestación frente al Instituto Nacional Electoral, las y los docentes aclararon que sus acciones son medidas de presión pacíficas y negaron vínculos con partidos políticos. El secretario general de la CNTE en la Ciudad de México afirmó que no hay planes de boicot la elección. La protesta derivó en la suspensión de actividades presenciales en el INE y contó con resguardo policial. La CENTE mantiene su demanda de un aumento salarial y derogación de la ley de pensiones. Finalmente, la manifestación concluyó sin incidentes tras la llegada de la lluvia. Lo que no pueden hacer las autoridades. Y en todo este marco, le cuento que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FICEL, inició un despliegue en las 32 entidades federativas para supervisar la jornada electoral del próximo 1 de junio, que incluye la renovación de 881 cargos del Poder Judicial y además de elecciones locales en Durango y Veracruz. La Fiscalía General de la República informó que agentes del Ministerio Público Federal estarán activos hasta el 2 de junio para prevenir y atender delitos electorales como la compra de votos, uso indebido de recursos públicos y retención de credenciales.
El operativo cuenta con la capacitación de 6.500 servidoras y servidores públicos y se organizan en 5 zonas geográficas bajo supervisión de la Fiscalía Especializada de Control Regional. La FICEL colaborará con el INE, Fiscalías Estatales, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Gobernación para garantizar la legalidad del proceso. Esta elección será histórica, usted lo sabe, por incluir por primera vez cargos judiciales y requerir una coordinación interinstitucional reforzada. Y por su parte, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, afirmó que no hay elementos para considerar fraude en la elección del próximo 1 de junio, pese a las denuncias sobre la difusión de listas o acordeones de aspirantes a cargos judiciales. Durante un encuentro con medios de comunicación, aseguró que el INE no incita ni permite irregularidades y que las manifestaciones que buscan boicotear la jornada electoral están siendo atendidas con protocolos de seguridad. Confirmó que solo 4 casillas podrían no instalarse, esto en Guerrero, pero están en negociación para garantizar su apertura. Reconoció riesgos de boicot vinculados a la CENTE, le decía, y otras agrupaciones, pero mantuvo la confianza en una elección ordenada. Sobre denuncias de acarreo en Nuevo León, indicó que el INE analizará la situación para definir acciones legales. Finalmente, rechazó la posibilidad de la anulación de resultados sin un análisis colegiado y llamó a la ciudadanía a informarse y votar el próximo domingo. Y por su parte, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a Morena de buscar ganar la elección del 1 de junio a la mala y advirtió que el partido no permitirá un fraude electoral. Durante una visita a Jalapa, Veracruz, Moreno Cárdenas afirmó que el gobierno federal pretende imponer una elección de Estado para controlar los 3 poderes, señalando corrupción y vínculos con el crimen organizado. Denunció que Morena ya domina el poder ejecutivo y el legislativo y ahora busca dominar el poder judicial, calificando el proceso como una farsa. Moreno describió el contexto electoral en Veracruz como complejo y violento, con amenazas y agresiones contra candidaturas priistas, de los cuales 20 han solicitado protección. Señaló que el gobierno utiliza recursos públicos para hacer campaña y que la violencia en el país supera las cifras de conflictos armados, con más de 218,000 homicidios y 125,000 personas desaparecidas. Criticó la falta de una estrategia clara para frenar la delincuencia organizada y la impunidad. El dirigente convocó a la ciudadanía a votar y respaldar al PRI, destacando la experiencia de sus candidatas y candidatos. Por su parte, Adolfo Ramírez Arana, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que las campañas continúan y que el partido crece en preferencias. Finalmente, Moreno Cárdenas aseguró que seguirá en su gira para apoyar a las y los candidatos a presidencias municipales en Veracruz, incluyendo a Carolina Garduño Corro y Ernesto Vivas Enríquez. Ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.70 pesos a la venta y 18.64 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.93 a la venta y 21.91 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.61 pesos por litro, la premium en 25.53 y el diésel en un máximo de 25.87 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $57.98 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 58.459.16 puntos, una ganancia del 0.08%. La acción ganadora fue Baskonia, con una ganancia del 5.26%, mientras que la perdedora fue Group, con una baja del 4.84%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente martes. Excelente martes, Arely. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y por su parte, el presidente municipal de Uruapan, allá en Michoacán, Carlos Manzo, retó a la presidenta Claudia Sheinbaum a detener al crimen organizado sin usar armas y ofreció renunciar si ella lo logra. Manzo defendió la necesidad de una intervención federal urgente ante el aumento de la violencia en su municipio. Por su parte, Sheinbaum rechazó el uso de la fuerza letal y subrayó la importancia del Estado de Derecho y el debido proceso. La diferencia entre ambas posturas refleja, un debate sobre la estrategia de seguridad en zonas con alta incidencia delictiva. Cabe recordar, que este presidente municipal, Carlos Manzo, que aparentemente de manso no tiene mucho,
Primeramente, ambos, la presidenta Sheinbaum y el presidente Carlos Manso, ambos son de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, número 1, y número 2, cabe recordar que hace algunos días, la semana pasada, el Ejecutivo Municipal instruyó públicamente a las fuerzas municipales, es decir, a la Policía Municipal, a abatir a los integrantes de la delincuencia organizada. Entonces, aparentemente esta discusión todavía va a dar mucho de qué hablar. Ya casi para despedirnos, le cuento que el diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila Anaya, denunció una campaña de desprestigio impulsada por la derecha y el colectivo Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, esto entre comillas por supuesto, que utiliza 800 cuentas automatizadas en la plataforma X para generar tendencias artificiales. Ávila negó irregularidades en su patrimonio que atribuye a su actividad empresarial previa y aseguró que la propiedad señalada no es habitada por su familia. Finalmente, rechazó las acusaciones y llamó a la ciudadanía a verificar la información difundida en redes sociales. Y ya nos vamos, pero antes le cuento que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reportó un incremento de nada menos que el 367% en la recaudación por precios de transferencia entre grandes contribuyentes durante el periodo 2019-2024, al pasar de 28.966 a 106.178 millones de pesos respecto al sexenio previo. En el último año fiscal, las auditorías generaron más de 19.000 millones adicionales. El SAT destacó que estas acciones buscan evitar la migración indebida de utilidades en sectores como automotriz, minero, electrónico y telecomunicaciones, garantizando el cumplimiento fiscal conforme a los estándares internacionales y bajo principios de legalidad y equidad. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. 21 universidades mexicanas firmaron la Declaratoria Nacional para coordinar acciones frente a la crisis climática, formando la Red Mexicana de Universidades por la Acción Climática. La iniciativa busca reducir emisiones, fortalecer resiliencia y promover alianzas. Durante el Hot Sale 2025, las pymes mexicanas aumentarán sus ventas en un 50% y su ticket promedio en 11%, llegando a 1,700 pesos según un análisis de Tienda Nube. Moda, tecnología y salud y belleza destacan como las categorías más vendidas. Las tarjetas de crédito y débito liderarán los pagos. México construirá su primer centro de diseño de semiconductores en Jalisco con una inversión inicial de 150 millones de pesos. Se busca reducir la dependencia tecnológica, atraer inversiones y generar patentes propias. El 70% de los chips mexicanos ya se producen en ese estado. La Profeco lanzó recomendaciones para comprar de forma segura durante el Hot Sale 2025, vigente del 26 de mayo al 3 de junio. Se recomienda verificar tiendas, presupuesto y promociones, usar herramientas como el Buró Comercial y evitar compras en redes Wi-Fi públicas. La orientación sexual se define en la pubertad por factores biológicos y psicosociales. No es una elección ni puede cambiarse según el Instituto de Sexología y Medicina Sexual del Hospital Charité de Berlín. La OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades en 1990. La diversidad sexual sigue siendo criminalizada en 67 países. Un estudio de la Universidad de Gotinga detectó que el núcleo terrestre filtra lentamente oro y metales preciosos hacia la superficie a través de magma volcánico. El hallazgo, publicado en Nature, abre nuevas perspectivas sobre la dinámica interna de la Tierra. El calor extremo en Estados Unidos aumentó 117% las muertes relacionadas desde 1999 según el NOAA. En mayo, Minnesota registró 32 grados Celsius. La sequía y los incendios se agravan por recortes a agencias científicas. Ciudades implementan centros de enfriamiento ante la falta de fondos. Investigadores con TDA transforman desafíos en fortalezas científicas, destacando rapidez y creatividad en entornos extremos. Aplican métodos como listas, técnica Pomodoro y trabajo colaborativo para gestionar tareas y ansiedad. La neurodivergencia aporta perspectivas valiosas en ciencia y enseñanza. Una mutación genética de un donante de esperma europeo causó cáncer en 10 niños y alerta sobre 67 menores en riesgo. La falta de regulación transfronteriza dificulta el control de donaciones, aumentando los riesgos hereditarios. Se solicita normativa europea para proteger a las familias receptoras. El consumo
consumo de vapeadores entre jóvenes de 14 a 18 años casi se duplica, alcanzando 11.1%, muy superior al 1.2% global. El 74% apoya prohibir fumar en terrazas y el 74.6% respalda subir los precios. Urgen a implementar regulaciones y campañas educativas para frenar el tabaquismo juvenil. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y ahora sí, con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, si así ha de ser le espero aquí mañana, y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.